reaccionarías si te dijera que existe un país en África donde puedes caminar por la playa de noche con el celular en la mano, donde el océano tiene un color casi irreal y donde miles de turistas europeos pasan sus vacaciones, pero del que la mayoría de personas nunca ha escuchado hablar? Ese lugar existe y se llama Cabo Verde. Mientras muchos imaginan a África como un continente marcado únicamente por guerras, pobreza, los desiertos interminables, en medio del océano Atlántico existe un pequeño país formado por 10 islas volcánicas que rompe casi todos esos estereotipos. Un país donde el turismo crece cada año, donde algunas de sus playas compiten con las del Caribe y donde la tranquilidad se ha convertido en uno de sus mayores atractivos. Pero la gran pregunta es, ¿cómo un pequeño grupo de islas, perdido en medio del Atlántico, logró convertirse en uno de los países más estables y seguros de África? La respuesta es mucho más interesante de lo que imaginas. Para empezar, Cabo Verde ni siquiera está sobre el continente africano. Se encuentra a unos 600 kilómetros de la costa occidental de África, frente a países como Senegal y Mauritania. Aunque pertenece políticamente a África, geográficamente está aislado en medio del océano. Esa ubicación ha definido toda su historia. Durante siglos, estas islas estuvieron completamente deshabitadas. No existían ciudades, pueblos ni civilizaciones viviendo allí. Cuando los navegantes portugueses llegaron en el siglo XV, encontraron un territorio vacío. No hubo guerras para conquistar el lugar. No hubo imperios derrotados. Simplemente comenzaron a construir un nuevo país desde cero. Gracias a su posición estratégica entre Europa, África y América, Cabo Verde se convirtió rápidamente en un importante punto de escala para los barcos que cruzaban el Atlántico. Durante cientos de años, miles de embarcaciones hicieron escala en estas islas para abastecerse de agua, alimentos y provisiones antes de continuar sus largos viajes. Eso hizo que personas de diferentes partes del mundo llegaran constantemente. Europeos, africanos, comerciantes, marineros, exploradores, y con el paso del tiempo nació una cultura completamente diferente a la del resto de África. Hoy, caminar por Cabo Verde es encontrar una mezcla única de influencias portuguesas, africanas e incluso brasileñas. Las casas de colores, las calles adoquinadas, la música, la gastronomía y hasta la forma de hablar reflejan esa combinación. Su idioma oficial es el portugués, pero la mayoría de la población utiliza diariamente el criollo caboverdiano, una lengua nacida de la mezcla entre idiomas africanos y el portugués. Esa identidad propia hace que muchos viajeros sientan que están visitando un país completamente distinto al que imaginaban. Pero hay algo que llama todavía más la atención: la naturaleza. Como las islas tienen origen volcánico, los paisajes cambian constantemente. En una misma isla puedes encontrar montañas cubiertas de vegetación, enormes acantilados frente al océano, playas de arena blanca, y pocos kilómetros después, paisajes que parecen sacados de otro planeta. Incluso existen zonas donde la tierra conserva el aspecto que dejó la actividad volcánica hace miles de años. Es un contraste impresionante, y precisamente por eso, muchos fotógrafos y creadores de contenido consideran que Cabo Verde es uno de los lugares más fotogénicos de África. Pero si hay algo que realmente sorprende, es el mar. Las aguas son increíblemente transparentes. Durante buena parte del año el clima es cálido. Las lluvias son escasas y el océano mantiene una temperatura agradable que atrae a visitantes de toda Europa. No es casualidad que varias de sus playas aparezcan cada año entre las mejores del continente africano. Sin embargo, mientras el turismo sigue creciendo, Cabo Verde mantiene una tranquilidad que resulta difícil de encontrar en otros destinos famosos. No existen enormes aglomeraciones, no hay playas completamente saturadas. Todavía conserva esa sensación de lugar auténtico que muchos viajeros buscan desesperadamente. Y eso hace que la experiencia sea completamente diferente. Pero aquí aparece una pregunta interesante. Si tiene playas espectaculares, buen clima durante casi todo el año, estabilidad política y una creciente industria turística, ¿por qué casi nadie habla de Cabo Verde? La respuesta tiene mucho que ver con su tamaño. Es un país pequeño. Su población apenas supera el 500.000 de habitantes. Eso significa que muchas ciudades del mundo tienen más personas que todo Cabo Verde junto. Además, durante décadas el país quedó fuera de los grandes circuitos turísticos internacionales. Mientras millones de personas viajaban al Caribe, Canarias o las Maldivas, Cabo Verde permanecía relativamente desconocido. Sin embargo, eso comenzó a cambiar. En los últimos años, aerolíneas europeas han abierto nuevas rutas directas hacia las islas. Cada vez llegan más turistas desde Portugal, España, Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido. Los hoteles continúan creciendo. Las inversiones aumentan. Y poco a poco, Cabo Verde empieza a aparecer en listas de destinos recomendados para quienes buscan playas paradisíacas, sin las multitudes de otros lugares más famosos. Pero no todo es turismo. Detrás de esas imágenes de playas espectaculares existe una historia de esfuerzo, adaptación y supervivencia que muy pocos conocen. Porque vivir en medio del océano también significa enfrentar enormes desafíos. La mayor parte del agua potable debe producirse mediante plantas desalinizadoras. Los alimentos importados son más costosos, y depender tanto del turismo convierte a la economía en algo muy vulnerable cuando ocurre una crisis internacional. Aún así,
Cabo Verde ha conseguido algo que muchos consideran extraordinario. Ha construido una imagen de estabilidad, seguridad y crecimiento constante, en una región donde muchos países todavía enfrentan enormes dificultades. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué hizo diferente para convertirse en uno de los países más admirados de África? La respuesta no está únicamente en sus playas, está en las decisiones que tomó durante décadas. Y cuando descubras cómo funciona realmente este pequeño país, entenderás por qué cada vez más personas lo consideran uno de los mayores ejemplos de desarrollo del continente africano. Eso es precisamente lo que veremos a continuación. Cuando alguien escucha la palabra África, normalmente piensa en inseguridad, conflictos o pobreza extrema. Pero Cabo Verde vuelve a romper ese estereotipo. De hecho, muchas personas que visitan estas islas dicen que una de las cosas que más les sorprende no son las playas, sino la tranquilidad con la que se vive. No es extraño ver turistas caminando por el malecón durante la noche, familias disfrutando de las plazas hasta altas horas o personas dejando sus pertenencias en la arena mientras entran al mar. Eso no significa que el crimen no exista. Como ocurre en cualquier país del mundo, hay delitos y zonas donde conviene tener precaución. Sin embargo, comparado con gran parte del continente africano y incluso con algunos destinos turísticos muy populares, Cabo Verde mantiene niveles de seguridad que llaman la atención de viajeros y organismos internacionales. Pero la seguridad no apareció por casualidad. Es el resultado de años de estabilidad política. Desde su independencia de Portugal en 1975, Cabo Verde ha logrado algo que pocos países africanos pueden decir: realizar transiciones democráticas pacíficas durante décadas. Mientras otros países enfrentaban golpes de Estado o conflictos internos, Cabo Verde apostó por fortalecer sus instituciones, mejorar la educación y atraer inversión extranjera. Ese camino no fue fácil. El país no posee grandes reservas de petróleo, no tiene minas gigantes de oro. Tampoco cuenta con enormes bosques o recursos naturales, capaces de generar miles de millones de dólares. En realidad, Cabo Verde nació con una enorme desventaja. La naturaleza nunca fue especialmente generosa con estas islas. La lluvia es escasa durante gran parte del año. Gran parte del terreno es árido. La agricultura resulta complicada y la producción de alimentos es limitada. Eso obliga al país a importar una parte importante de lo que consume. Y aún así, ha conseguido crecer. ¿Cómo lo hizo? Aprovechando lo único que nadie podía quitarle: su ubicación, las playas, el océano y la estabilidad. Mientras otros países competían por vender recursos naturales, Cabo Verde comenzó a vender algo diferente: confianza. Los inversionistas buscan lugares donde exista estabilidad. Los turistas buscan destinos donde puedan disfrutar sin miedo. Y las aerolíneas buscan países donde sea rentable abrir nuevas rutas. Cabo Verde entendió eso antes que muchos. Por esa razón, el turismo se convirtió en uno de los motores más importantes de su economía. Cada año llegan cientos de miles de visitantes, especialmente desde Europa. Muchos vienen de Portugal, por la relación histórica entre ambos países. Otros llegan desde Alemania, Italia, Francia, España, Bélgica, Países Bajos y el Reino Unido. Algunos vienen por una semana. Otros terminan comprando una vivienda para regresar cada invierno. Y eso ha impulsado la construcción de hoteles, restaurantes, puertos deportivos y nuevos servicios. Pero aquí aparece otra curiosidad. No todas las islas viven del turismo de la misma manera. Sal es probablemente la más conocida. Sus playas de arena clara y aguas color turquesa la han convertido en el principal destino turístico del país. Boa Vista también ha experimentado un crecimiento impresionante durante los últimos años, gracias a sus enormes playas, prácticamente vírgenes. Mientras tanto, otras islas como Santo Antão atraen a un tipo de visitante completamente diferente. Personas que buscan senderismo, montañas volcánicas, pequeños pueblos tradicionales y paisajes naturales que parecen sacados de otro planeta. Es como visitar varios países diferentes, sin salir del mismo archipiélago. Cada isla tiene personalidad propia. Incluso el clima cambia, la gastronomía cambia, las tradiciones cambian, y eso hace que muchos viajeros quieran recorrer varias islas en un solo viaje. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Aunque Cabo Verde recibe cada vez más turistas, el país ha intentado evitar convertirse en un destino de turismo masivo como ocurrió en otros lugares del mundo. Las autoridades buscan mantener un equilibrio. Quieren atraer visitantes, pero también proteger la naturaleza, las playas y la identidad cultural de las islas. Porque saben que precisamente eso es lo que hace especial a Cabo Verde. Si pierde su autenticidad, también perdería gran parte de su atractivo. Sin embargo, existe un desafío enorme. La economía depende demasiado del turismo. Cuando llegó la pandemia de COVID-19, los vuelos prácticamente desaparecieron. Los hoteles quedaron vacíos. Miles de personas perdieron temporalmente su principal fuente de ingresos. Fue uno de los momentos más difíciles de la historia reciente del país. Y quedó claro que depender de una sola industria representa un riesgo muy grande. Por eso, Cabo Verde ha comenzado a invertir también en energías renovables, economía digital, pesca sostenible y nuevos servicios internacionales. El objetivo es construir una economía más fuerte y preparada para el futuro. Pero todavía queda un aspecto que sorprende aún más que sus playas o su estabilidad. Existe un fenómeno natural que convierte a estas islas en uno de los lugares más espectaculares del Atlántico. Un fenómeno que atrae a científicos, fotógrafos y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Y cuando descubras de qué se trata, entenderás por qué. Cabo Verde es considerado uno de los secretos mejor guardados del Océano Atlántico.
Hay un motivo por el que muchos turistas visitan Cabo Verde una sola vez y terminan regresando años después. No es únicamente por sus playas, es porque cada isla parece un país diferente. Mientras algunos destinos turísticos ofrecen siempre el mismo paisaje, Cabo Verde cambia por completo de una isla a otra. Por ejemplo, si llegas a la isla de Sal, encontrarás enormes playas de arena dorada y aguas de un intenso color turquesa. El viento sopla casi todo el año, convirtiéndola en uno de los mejores lugares de África para practicar kitesurf y windsurf. No es casualidad que deportistas de diferentes países viajen hasta aquí para entrenar, pero basta con tomar un ferry o un vuelo corto para descubrir un escenario completamente distinto. En Santo Antão desaparecen los grandes hoteles y aparecen montañas cubiertas de vegetación, profundos cañones y pequeños pueblos construidos entre las laderas. Sus senderos son considerados de los mejores de África y atraen a excursionistas que buscan una experiencia mucho más auténtica que el turismo tradicional. Después está la isla de Fogo, hogar del volcán más famoso del país. El Pico do Fogo alcanza casi 3.000 metros de altura y sigue activo. En 2014, registró una fuerte erupción que destruyó viviendas y cultivos, obligando a evacuar a cientos de personas. Lo sorprendente fue que, cuando la actividad volcánica terminó, muchos habitantes regresaron para reconstruir sus hogares sobre la misma tierra donde la lava había pasado meses antes. ¿Por qué volver a un lugar tan peligroso? Porque la ceniza volcánica hace que el suelo sea extremadamente fértil. Gracias a ella, en Fogo se cultivan café, frutas y uno de los vinos más conocidos de Cabo Verde, algo que muy pocos imaginan cuando piensan en un país africano. Pero el verdadero espectáculo comienza en el océano. Las aguas que rodean el archipiélago son uno de los ecosistemas marinos más importantes del Atlántico. Durante varios meses del año, las ballenas jorobadas pasan cerca de estas islas durante su migración, ofreciendo un espectáculo que atrae a fotógrafos y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Los delfines también son frecuentes, y en muchas excursiones acompañan a las embarcaciones, nadando a pocos metros de los pasajeros. Sin embargo, el animal más emblemático de Cabo Verde es la tortuga marina. Cada año, miles de tortugas llegan a estas playas para poner sus huevos. El archipiélago alberga una de las poblaciones reproductoras más importantes de tortuga boba en el Atlántico. Durante la noche, estos animales emergen lentamente del mar, excavan sus nidos en la arena y depositan decenas de huevos antes de regresar al océano. Semanas después ocurre una escena increíble. Cientos de pequeñas tortugas salen de la arena al mismo tiempo e intentan llegar al mar, guiándose únicamente por la luz natural del horizonte. Muchas no lo consiguen debido a los depredadores, por lo que varias playas permanecen protegidas y solo pueden visitarse bajo estrictas normas de conservación. Pero la naturaleza también ha puesto a prueba a Cabo Verde durante siglos. A diferencia de otros destinos tropicales, aquí el agua dulce es un recurso escaso. Las lluvias son irregulares y algunas islas pasan largos periodos de sequía. Para garantizar el suministro de agua potable, el país ha tenido que invertir en modernas plantas o desalinizadoras que transforman el agua del mar en agua apta para el consumo humano. Es una solución costosa, pero indispensable para la vida diaria de la población. Esta limitación también explica por qué Cabo Verde importa buena parte de los alimentos que consume. Aún así, sus habitantes han aprendido a adaptarse y aprovechar al máximo los recursos disponibles, desarrollando una economía basada en el turismo, la pesca y los servicios. Y hay un dato que casi nadie conoce. Se calcula que viven más caboverdianos fuera del país que dentro de él. Durante décadas, miles emigraron hacia Portugal, Estados Unidos, Francia y otros países en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, muchos mantienen un fuerte vínculo con su tierra natal, regresan cada año para visitar a sus familias e incluso invierten en negocios y viviendas. Gracias a esa conexión con el exterior, Cabo Verde ha logrado mantener un crecimiento constante y una identidad cultural muy fuerte a pesar de su pequeño tamaño. Pero si sus paisajes son tan espectaculares y su calidad de vida sorprende a tantos visitantes, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es realmente vivir en Cabo Verde? ¿Cuánto cuesta mantener una vida allí? ¿Qué trabajos existen? ¿Y por qué cada vez más extranjeros deciden mudarse a estas islas? La respuesta revela una realidad que muy pocos conocen y que puede cambiar por completo la imagen que tienes de este pequeño país africano. Una cosa es pasar una semana de vacaciones en Cabo Verde, otra muy distinta es vivir allí todos los días. Y es precisamente ahí donde este pequeño país muestra su verdadera cara. Lo primero que llama la atención es el ritmo de vida. Aquí casi nadie vive con la prisa de las grandes ciudades. Las calles son tranquilas, el tráfico es reducido y la vida gira alrededor del mar, la familia y la comunidad. Para muchos extranjeros, esa calma es uno de los mayores atractivos. Para otros puede resultar demasiado lenta, pero la tranquilidad tiene un precio. Como Cabo Verde está formado por islas y produce pocos alimentos, gran parte de los productos llegan en barcos o aviones. Eso hace que muchos artículos importados sean más caros que en otros países de África. Un automóvil, un teléfono o incluso algunos alimentos pueden costar bastante más debido al transporte. Por esa razón, la población ha aprendido a consumir más productos locales, especialmente pescado fresco, frutas de temporada y alimentos cultivados en las propias islas. La pesca sigue siendo una actividad fundamental. Cada madrugada, decenas de embarcaciones salen al Atlántico y regresan horas después con atún,
pez espada, langosta y otras especies que abastecen mercados y restaurantes. Gracias a ello, el pescado forma parte de la alimentación diaria de muchas familias. El turismo también genera miles de empleos. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transporte y actividades acuáticas dependen directamente de la llegada de visitantes. Durante la temporada alta, las principales zonas turísticas tienen un ambiente muy activo y reciben viajeros de toda Europa. Sin embargo, encontrar trabajo no siempre es sencillo. Los salarios suelen ser más bajos que en Europa y muchas oportunidades están relacionadas con el turismo o los servicios. Por eso una parte importante de la economía también depende del dinero que envían los caboverdianos que viven en el extranjero. Ese apoyo económico ha permitido que muchas familias mejoren su calidad de vida y que pequeños negocios sigan creciendo. Pero hay algo que sorprende especialmente a quienes visitan Cabo Verde por primera vez: la hospitalidad. Los caboverdianos son conocidos por recibir a los visitantes con amabilidad y cercanía. Es común que un turista termine conversando con pescadores, comerciantes o vecinos que están dispuestos a contar historias sobre su isla y recomendar lugares poco conocidos. Esa calidez hace que muchos viajeros sientan que no son un turista más, sino un invitado. Y esa sensación es difícil de encontrar en destinos donde el turismo masivo ha cambiado por completo la relación entre visitantes y habitantes. La cultura también tiene un papel fundamental. La música está presente en casi cualquier celebración. Ritmos como la morna y la coladeira forman parte de la identidad nacional y han dado a conocer artisans y artistas caboverdianos en todo el mundo. En muchos restaurantes y plazas es normal encontrar músicos tocando en vivo mientras la gente disfruta del ambiente, pero no todo es perfecto. La falta de agua sigue siendo uno de los mayores desafíos del país. Las sequías afectan periódicamente a varias islas y el cambio climático representa un riesgo importante para el futuro. Además, al depender tanto del turismo, cualquier crisis internacional puede afectar rápidamente la economía. A pesar de esos retos, Cabo Verde continúa apareciendo entre los países africanos con mejor estabilidad política, mayor desarrollo humano y mejores condiciones de vida. Quizá por eso cada año más personas lo incluyen en su lista de destinos por conocer, pero aún queda una pregunta por responder. Después de descubrir sus playas, volcanes, seguridad, cultura y calidad de vida, ¿es Cabo Verde realmente el paraíso africano que muchos describen, o todavía esconde una realidad que pocos visitantes alcanzan a ver? La respuesta final podría sorprenderte. Después de recorrer Cabo Verde, es fácil entender por qué quienes lo visitan hablan de él con tanto entusiasmo. No porque sea el país más rico de África, no porque tenga los edificios más altos o las ciudades más modernas, sino porque demuestra que un país pequeño puede construir una identidad propia y sorprender al mundo. Cabo Verde rompe muchos de los estereotipos que existen sobre África. Aquí no encontrarás enormes safaris ni pirámides milenarias. Encontrarás playas de arena blanca donde el océano parece infinito, pueblos tranquilos donde la gente aún se conoce por su nombre, volcanes que recuerdan el origen de estas islas y una cultura que nació de la mezcla entre África y Europa. Pero lo más valioso de Cabo Verde no se puede fotografiar. Es la tranquilidad con la que se vive. Es caminar por el malecón mientras cae el sol. Es escuchar música tradicional, salir de un pequeño restaurante. Es conversar con personas que, a pesar de vivir en un país con recursos limitados, transmiten una alegría y una calma que muchas veces se ha perdido en las grandes ciudades. Claro que también existen desafíos. La economía sigue dependiendo en gran medida del turismo. La escasez de agua continúa siendo un problema importante. Muchos jóvenes emigran buscando mejores oportunidades, y el alto costo de algunos productos importados afecta el día a día de muchas familias. Pero aún con esas dificultades, Cabo Verde ha conseguido algo que muy pocos países logran: convertirse en un lugar que deja huella en quienes lo conocen. Quizá por eso, cada año más viajeros llegan buscando unas vacaciones y terminan descubriendo un país del que nunca habían oído hablar. Un país que demuestra que muchas veces los destinos más increíbles no son los más famosos, son aquellos que todavía conservan su esencia. Y tal vez esa sea la mayor lección que deja Cabo Verde. El mundo aún guarda lugares capaces de sorprendernos. Solo hace falta salir de las rutas más conocidas para encontrarlos. Ahora quiero saber tu opinión. Después de ver todo lo que ofrece este pequeño país africano, ¿te gustaría visitar Cabo Verde? ¿O incluso vivir una temporada en estas islas perdidas en medio del Atlántico? Escríbelo en los comentarios. Me encantará leer qué fue lo que más te sorprendió de este país. Y si disfrutas descubriendo lugares que casi nadie conoce, suscríbete porque todavía quedan muchos rincones del mundo con historias increíbles que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo destino.